Alumnos, buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la formación del sistema digestivo. Bien, entonces el sistema digestivo se forma a partir de la cuarta semana de desarrollo embrionario y deriva de la hoja germinativa del endodermo. Asimismo, el sistema digestivo se forma a partir del intestino primitivo, el cual da origen a la formación del tubo digestivo primitivo. El embrión empieza a sufrir un plegamento cefalocaudal, ¿no? Lateral, y una parte del extremo cráneo-caudal, y deriva del ectodermo. Y acá se producen dos plegamentos, un plegamento cefalocaudal que se da por la neurulación y el plegamento transversal que se da por la formación de los somitas. Y acá tenemos la cavidad amniótica y el saco vitelino de donde se va a desarrollar, se va a formar el embrión. Acá tenemos el pliegue cefálico que va a dar origen a la formación de la membrana bucofaringea y el pliegue caudal, donde se encuentra el alantoides, ¿no? Entonces, acá tenemos el tubo cardíaco. El intestino primitivo tiene dos porciones extremos, ¿no? Un céfalo, ya una porción cefálica y una porción caudal. Entonces, ¿qué sucede? En los extremos cefálicos y caudal del embrión, el intestino primitivo, ¿ya? Va a recibir los siguientes nombres, ¿no? Pero, es decir, que se va a dividir en tres porciones. En la porción anterior, en el cefálico, en la porción cefálica, vamos a encontrar al intestino anterior. Y en la porción caudal, ¿no? Próximamente a ello, va a estar el intestino posterior. Y en la parte céntrica, que está entre el intestino anterior y intestino posterior, está el intestino medio, ¿no? Entonces, el intestino medio es el que va a permitir, ¿no? Comunicar, ¿sí? ¿Con quién? Con el saco vitelino, a través del conducto ónfalo-mesentérico, ¿ya? Entonces, a través de este conducto es que se va a permitir la comunicación con el saco vitelino. El intestino medio, entonces dijimos que se va a comunicar con el saco vitelino a través de un conducto llamado ónfalo-mesentérico, ¿no? Y acá tenemos el saco vitelino y el conducto ya ónfalo-mesentérico, donde se va a encontrar en el intestino medio. Y acá tenemos la porción cefálica donde se va a formar, pues se va a desarrollar la membrana bucofaringea. Entonces, ¿quiénes derivan del intestino anterior? La faringe primitiva, las vías respiratorias inferiores, el esófago, el estómago, el duodeno distal, ¿no? También el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Y del intestino medio se va a desarrollar el intestino delgado, que incluye al duodeno distal hasta la apertura del colédoco. Asimismo, se va a formar el ciego, el apéndice, el colon ascendente y también los 2/3 del colon transverso. Se va a producir la irrigación mesentérica superior. Del intestino posterior se origina el tercio distal del colon transverso, el colon descendente,
también el sigmoides, el recto y el tercio superior del conducto anal. Asimismo, se va a dar el revestimiento interno de la vejiga y de la uretra. El mesenterio tiene la función de permitir, ¿no?, unir al tubo intestinal a la pared corporal, ventral y dorsal. A través de ellos discurren los vasos sanguíneos, también los vasos linfáticos y nervios que entran a las vísceras abdominales. Entonces, el mesenterio son capas dobles del peritoneo que envuelven a un órgano. Y si se conecta a la pared del cuerpo, ¿no?, entonces a estos órganos internos que se encuentran pues dentro del cuerpo se le denomina órganos intraperitoneales. Y acá tenemos, si hablamos, ¿no?, del mesogastro-dorsal, que se encuentra en el intestino anterior. También tenemos el mesoduodeno dorsal, igual se encuentra en el intestino anterior. Y luego tenemos el mesenterio propiamente dicho, que sería el intestino medio, ¿no? Y el mesocolon dorsal, que corresponde al intestino posterior. Y acá tenemos, ¿no?, el conducto onfalomesentérico, que se va a comunicar con el conducto vitelino, ¿no? El mesenterio dorsal, ya dijimos que está en el intestino anterior, en esa porción del intestino anterior. Se va a producir el mesogastro dorsal, o llamado también epiplón mayor, y esto se lleva a cabo a nivel del estómago. Y el mesoduodeno dorsal, que se lleva a cabo a nivel del duodeno. Y el mesocolon dorsal, que está a nivel de la región del colon. En el mesenterio ventral solo se encuentra ya una porción inferior de ¿quién? Del esófago, del estómago, y una porción superior del duodeno. Y se origina del septum transverso. Los derivados del intestino anterior, pues se va a formar acá, se va a dar origen a la formación de este esbozo del divertículo respiratorio. También se va a formar el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no? Esta es la parte anterior, intestino anterior, ¿no? Está ahí, divertículo respiratorio, el estómago, el esbozo del hígado, el duodeno. ¿Y de dónde se va a formar el esófago? Pues este esófago se forma a partir de la 4ª semana de gestación, juntamente con el divertículo respiratorio, el tabique tráqueo-esofágico. Crece debido al ascenso del corazón y de los pulmones. Es aquí donde se va a desarrollar, pues dice, desarrollo del esófago y del divertículo respiratorio. Y esto sucede en la 4ª semana de gestación. Y acá tenemos, ¿no?, al esbozo del divertículo respiratorio. Asimismo tenemos al reborde tráqueo-esofágico, que se encuentra ¿en dónde? En el intestino anterior, que va a dar origen posteriormente a la formación del esófago y luego al desarrollo de la tráquea, y posteriormente se va a formar pues los esbozos pulmonares,
¿no? El desarrollo del estómago. La forma del estómago se modifica por el crecimiento rápido de la pared dorsal en relación a la pared ventral y los cambios de posición de los órganos adyacentes. Acá tenemos una pared dorsal y la pared ventral y el mesenterio dorsal, ¿no? Este es el mesenterio dorsal. Desarrollo del vaso. Esto se da por la proliferación mesodérmica entre las dos hojas del mesogastrio dorsal y esto sucede en la 5ª semana de desarrollo embrionario y desaparece la hoja posterior del mesogastrio dorsal y de su peritoneo. Es acá donde se está formando el vaso. El duodeno. Parte terminal del intestino anterior, ¿no? O sea, se encuentra ahí, en la parte terminal del intestino anterior e inicio del intestino medio, justo en el punto distal y la salida del esbozo hepático. Y acá tenemos, y esta es la asa duodenal, ¿dónde se encuentra? A final del intestino anterior e inicio del intestino medio, ¿no? Donde se va a encontrar el esbozo hepático y a la vez también vamos a encontrar, ¿no? Este esbozo de la vesícula biliar, del conducto cístico y se va a encontrar también el conducto colédoco mediante el cual se va a comunicar con este esbozo hepático. El hígado, ¿no? Se produce a través de una evaginación del epitelio endodérmico del extremo distal del intestino anterior. Y esto sucede a la mitad de la 4ª semana de desarrollo embrionario. Se presenta en forma de un esbozo hepático, ¿no? En la cual contiene cordones que se introduce en el septum transverso, que es el conducto colédoco, juntamente con la vesícula biliar y el conducto cístico y la parénquima hepática. Todo ello se va a desarrollar pues a mitad de la 4ª semana de desarrollo embrionario. El desarrollo de la vesícula biliar, esto se va a desarrollar, ¿no? A través del conducto colédoco, se torna sólido para luego, ¿no? Recanalizarse. Entonces acá se forma como una evaginación ventral del conducto colédoco, ¿no? El conducto colédoco es que va a permitir la comunicación, ¿no? ¿Con quién? Con el esbozo hepático y también con las glándulas, ¿no? Con la vesícula biliar, este conducto colédoco. El desarrollo del páncreas se forma a través de 2 esbozos, o llamado también revestimiento endodérmico del duodeno. Al rotar el duodeno, el esbozo pancreático ventral se desplaza ventralmente, ¿no? Y acá tenemos dónde se encuentra ubicado el páncreas. Miren, el páncreas es esta imagen celeste, donde está el punto rojo, es, ¿no? El páncreas, ¿ya? Este es el páncreas. El desarrollo del páncreas se produce a través, ¿no? De la unión del conducto ventral y del conducto dorsal, a través de 2 carúnculas, ¿no? Mayor y menor. La carúncula mayor que va a desembocar al colédoco y al páncreas principalmente, mientras que la carúncula menor desemboca el conducto accesorio. Y acá se van a formar también los islotes de Langerhans, ¿no? Se desarrolla del tejido parenquimatoso. ¿Cuándo? Al 3er mes.
y la insulina inicia su secreción a partir del 5º mes de desarrollo fetal ya. El intestino posterior va a dar origen al desarrollo de 1/3 del colon transverso. También se formará el colon descendente, el colon sigmoides, el recto, la porción superior del conducto anal y también se va a producir el revestimiento interno de la mucosa vesical. Asimismo, el revestimiento ¿ya? interno de la uretra. Entonces, el sistema digestivo es un conjunto de órganos encargados del proceso de los alimentos sólidos y líquidos para luego ser transformados en sustancias muy sencillas que puedan ser absorbidas y utilizados por las células del organismo. Asimismo, ¿no? Va a ser utilizado como una fuente de energía para el crecimiento y desarrollo y la reparación de algunos tejidos que son afectados. Su función permite, pues, la ingestión, digestión, absorción y excreción. El sistema digestivo está constituido por la boca, la faringe, esófago, ¿no? Estómago, intestino delgado, intestino grueso, el recto y el ano. Además, ¿no? Incluye las glándulas salivares, el hígado, ¿ya? La vesícula biliar y el páncreas, que producen, ¿no? los jugos digestivos y las enzimas, que se usan durante la digestión. Pues acá anatómicamente vamos a identificar cómo está conformado, ¿no? Y acá vamos a encontrar pues a la boca, ¿no? Empieza la digestión por la boca. También las glándulas salivales cumplen una función importante, permite humedecer a los alimentos sólidos para, ¿no? formar la masa, el bolo alimenticio. Luego tenemos la laringe, ¿no? que falta señalar acá, y luego el esófago, ¿ya? El esófago. También el estómago, ¿no? ¿Quiénes más? El hígado, la vesícula biliar, el páncreas, intestino grueso, intestino delgado, el recto y el ano. ¿Y qué es la digestión? Es un proceso que se encarga de transformar los alimentos o ¿en qué? En sustancias muy sencillas. Se utiliza dentro del tubo digestivo, en cuyo interior los alimentos son triturados, ¿no? aplastados y empujados a lo largo de todo el tubo digestivo. Mientras esto ocurre, reciben diferentes jugos que se encargan de descomponer estos alimentos en sustancias muy sencillas. Entonces acá estamos observando cómo es el proceso de la digestión. Empieza por la boca, que la boca cumple una función importante de triturar los alimentos, ¿no? Y gracias a a estas glándulas salivales va a humedecer, se produce la insalivación y así formando el bolo alimenticio. Para luego, ¿no? Este bolo alimenticio ser pasado a través de ¿quién? Del esófago hasta que llegue al estómago. Igual acá se produce también un proceso importante donde este bolo alimenticio va a ser transformado en sustancias mucho más sencillas con la participación, ¿no? de la hormona gastrina, también el ácido clorhídrico. Entonces ellos son los que intervienen acá. Y no nos olvidemos también las secreciones de estas glándulas, ¿no? Las glándulas de la vesícula biliar, también el páncreas y el hígado. Y luego llegará esa sustancia, ¿no? Al
intestino delgado, donde se va a llevar a cabo la absorción. Y las sustancias que no son favorables, no son nutritivas, van a ser expulsados a través, ¿no? ¿De dónde? Del recto, es decir, a través del ano. Y acá tenemos las fases de la digestión, porque en la digestión se va a llevar a cabo diversas fases. La primera fase es la masticación, deglución, luego tenemos la digestión, asimilación y defecación. ¿Ya? Entonces, observamos que la masticación se da en la boca, la deglución a nivel del esófago y la digestión en el estómago, la asimilación en el intestino delgado y la defecación en el intestino grueso. Pero también en la digestión se van a dar 3 fases importantes: la fase cefálica, gástrica e intestinal, ¿no? Cefálica es donde se va a dar, intervienen las glándulas salivales. En la gástrica, donde se va a producir, pues, la motilidad gástrica, ¿no? Y en la fase intestinal, donde esta sustancia nutritiva va a ser absorbida a través del intestino delgado. Las 3 fases están coordinadas por secuencias neurales y hormonales. Acá lo vamos a observar, pues las 3 fases de la digestión: cefálica, gástrica e intestinal. Ya dijimos que la cefálica se va a llevar a cabo, ¿no?, a nivel de la boca, donde va a intervenir este nervio vago, ¿no?, estimulando a las glándulas salivales para que actúen, ¿no?, y humedezca a todos estos alimentos que van a ser ingeridos en la boca, y luego los dientes se encargarán de triturarlos. Pero también va a intervenir el nervio parasimpático, que se encarga de estimular a la pepsina y al ácido clorhídrico. ¿En dónde? En el estómago. Es ahí donde se va a producir reflejos locales, vagales, y también va a estimular a la hormona gastrina para que intervenga y siga el proceso de transformación de este bolo alimenticio, ¿no? Y en una sustancia muy, muy sencilla, pero que tiene gran cantidad de proteínas. Es nutritiva para nuestro organismo. Y así llegará, pues, al intestino delgado, donde se va a dar la fase intestinal. Se produce el mecanismo nervioso y mecanismo hormonal. Acá se produce la absorción, ¿no?, de estos nutrientes para luego ser transportados a través del sistema circulatorio y ser distribuidos a todas nuestras células de nuestro organismo. La digestión también tiene procesos. ¿Cuáles son los procesos de la digestión? Ingestión, digestión, absorción, asimilación y defecación. Ya dijimos que la ingestión se lleva a cabo en la boca, donde se va a encargar los dientes de triturar, ¿no?, a esos alimentos, y va a ser mezclados con la insalivación producida por las glándulas salivales, ¿no?, para formar el bolo alimenticio. Luego se producirá la digestión. Las enzimas de los jugos, ¿no?, se van a encargar de descomponer a los nutrientes en moléculas muy sencillas, es decir, en sustancias de quimo, y luego en una sustancia muy sencilla, ¿no?, llamado quilo, para luego entrar al otro proceso, que sería la absorción. Las moléculas sencillas atraviesan las paredes del tubo digestivo y son transportadas por la sangre. La asimilación: las células utilizan a los nutrientes para obtener energía o fabricar nuevas moléculas. Y la defecación son sustancias no digeridas, no absorbidas, las cuales son eliminadas a través del
año. Y acá estamos ilustrando todo este proceso, ¿no? Entonces, tenemos el proceso de la digestión que se va a iniciar con la ingestión, digestión, absorción y egestión. Ingestión se lleva a cabo en la boca, la digestión en el estómago, la absorción en el intestino delgado y la egestión en el intestino grueso, ¿no? Y la absorción dijimos que se va a llevar a cabo entre esta porción del intestino delgado llamado yeyuno e ilio. Bien, alumnos, eso es todo referente a la formación del sistema digestivo, ¿no? Bien, entonces, en vista que no hay preguntas y me dicen que han entendido todo, entonces nos estamos viendo la próxima clase. Cumplan con sus tareas, con las actividades que se está dejando. Al final, ahora de la ponencia, voy a activar la tarea para que ustedes puedan ya presentarla. Gracias, alumnos. Recordarles que deben entrar al aula virtual a marcar su asistencia. No se olviden, ¿bien? Y cumplan a tiempo con todas las actividades que se dejan. Gracias.